fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es una alegría el poder nuevamente, el llegar a este momento donde con el favor del Espíritu Santo quisiera que podamos orar, que Él nos guíe para pedirle, ¿verdad?, a Él mismo, a nuestro Dios, que nos dé un espíritu de revelación y pues así podamos aprender juntos. Sean todos bienvenidos, los hermanos que están en Facebook enlazándose. Y acá también presencialmente, Pastor Iván, Dios te bendiga, hermana Ángeles, qué bueno que estén por acá. Y también en Meet ya tenemos enlazados a mi hijita Steffi y al hermano Raúl Reyes, que cariñosamente yo le digo Carlitos. Amén, vamos a orar. Padre, muchas gracias por permitirnos este momento delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría y que juntamente con mis hermanos, Señor, podamos entender tu palabra, pero también al ser edificados, ser equipados, Señor, para poder llevar este mensaje, esta enseñanza a toda persona y en especial a aquellos que en este tiempo están siendo confundidos por las cosas del mundo. Te pedimos, Señor, que nos cubras con tu sangre, que bendigas a nuestros hermanos que amorosamente están sirviendo para que esta transmisión sea posible y también a tus siervos que acá mismo en la iglesia están ocupándose, Señor, en otras tareas en este mismo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, ayer empezamos a escudriñar la palabra en cuanto al origen del homosexualismo. La palabra lo tiene todo, ¿verdad? Y un tema por demás importante, incluso pues ya los hermanos Ángeles presentaba una pregunta ayer que la dejamos un poquitito en pausa. Hoy creo que vamos a poder abordar algunas respuestas a las inquietudes que se tuvieron y quisiera rápidamente poder hacer un resumen para ubicarnos juntos en el tema y así continuar en esta segunda parte. Los textos base fueron de el libro del Levítico 18, 22, 23, 24 y 25, donde dice: no tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Esto es determinante para poder darnos cuenta que una relación sexual contra naturaleza es abominable. La Biblia no dice literalmente que el LGBTQ+, ¿verdad? No va a aparecer literalmente. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo nos permite ver este verso y a este se van sumando Romanos, ¿dónde más aparece otro texto en referente a esto? Vamos a ver, Levítico, Romanos, hay otros más. No tengo ahorita, se me escaparon algunos. Habla con respecto de que no es correcto tener una relación contra naturaleza, hablando puntualmente en un sentido de tipo sexual, ¿verdad? En el verso 23 dice: no te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión. Acá entonces nos damos cuenta que lo que hoy a donde el mundo ya está llegando, ya había pasado, como bien dice la Escritura. No hay cosa nueva, no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy estamos viendo nosotros cómo lastimosamente ya en algunos países, pocos, pero ya en algunos hasta están legalizando el matrimonio, entre comillas, entre un ser humano y un animal, ¿va? Pero esto ya había pasado. Por otro lado, vimos para poder considerar el entendimiento
de en qué momento se dieron las cosas abominables, el Señor nos llevó a investigar un poquitito y considerar que Moisés recibe más o menos entre el año 1200 y 1300 antes de Cristo, la ley que se le llama la ley mosaica, que es la que nosotros estamos leyendo. Y entonces nos damos cuenta, siguiendo la lectura en los versos 24 y 25, que Dios le está diciendo las instrucciones a Moisés para que él a su vez le explique al pueblo que ellos no debían caer en todas las abominaciones que desde siglos atrás en la humanidad se venían dando. Verso 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo delante de vosotros. Y la tierra, ojo con esto, fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Entonces, cuando miramos este texto donde dice que la tierra fue contaminada, aquí hay algo bien importante. Perdón, y tengo que ser breve en el resumen, pero cuando se dan abominaciones, eso es tan delicado, porque se contamina la tierra, se contamina un lugar. Lo terrible en este tiempo es que al legalizar la iniquidad, al legalizar lo abominable, entonces prácticamente se le está dando permiso, por decirlo así, de parte de los hombres para que las incursiones de las potestades de las tinieblas entren con mayor facilidad. Ok. Voy un poco rápido porque de esto platicamos ayer, y si alguien pues hoy nos sintoniza y no pudo escuchar la primera parte, pues le invito, sería bueno a que pueda posteriormente hacerlo. Ahora, como dice acá, la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Esto nos ubica en otros siglos atrás de Moisés, en tiempos de Noé, quien alrededor del año 2600, 2700 más o menos, prácticamente construiría el arca. Sin embargo, recordemos, y ahí ya no voy a ver textos, que Génesis describe cómo cuando Noé sale del arca, Noé se embriaga, se desnuda, pero interesantemente dice que cuando Noé se dio cuenta de lo que Cam le había hecho, no dice cuando Noé supo que Cam lo había visto. Entonces, eso nos deja ver que Cam no solo vio a su papá desnudo, sino que algo más pasó, ¿verdad? Mirábamos desde el hebreo esa palabra hecho, que dice cuando Noé se dio cuenta lo que Cam había hecho, es la misma palabra que en el contexto de la narración de cuando la esposa de Potifar va a decirle a José que quiere pues prácticamente que adultere con ella, dice la Biblia que ella le dijo a José, y él dijo, yo no puedo hacer esto, le dijo José. Cuando él dice, yo no puedo hacer esto, es la misma palabra que utiliza la escritura cuando dice que Noé se dio cuenta de lo que Cam había hecho. O sea, ya contextualizando las narraciones bíblicas y considerando la etimología, nos damos cuenta que lastimosamente Cam hizo algo abominable. Por otro lado, entonces ya esto nos lleva, me voy a saltar este versículo de Apocalipsis 17:9 para ver esta gráfica juntos, porque entonces nos damos cuenta, considerando aquí la venida de nuestro Señor Jesús. Interesante, no me había percatado en esto, que la historia dice antes y después de Cristo, ¿eh? Pero quizá para decirlo nosotros como cristianos más correctamente en lo doctrinal, sería en la venida del Señor Jesús, porque Cristo ya había visitado la tierra antes, ¿verdad? Bueno, solo un comentario, pero el asunto es que si se toma como referencia la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra y este fuera el año cero,
y hacemos un trazo de tiempo, pero hacia el pasado, a partir de este año cero, entonces nos encontramos en el año 1275, creo que dijimos 1250, más o menos, cuando Moisés recibe la ley. Y ahí se le dice, estas son abominaciones que prácticamente fueron de las que cometieron los hombres en los días de Noé. Es decir, aquí están los datos, 2675 antes de Cristo, es decir, más o menos unos 1425 años, más o menos, antes de Moisés. Pero aquí, lo que recordábamos, según Génesis 9, 22 al 25, relata la escritura que Cam hace algo abominable. Y entonces aquí nos surge la interrogante, ¿quién le enseñó? Como cuando Dios se lo dice a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Dónde lo viste? Y entonces, aquí se suma también el texto del libro de Mateo, si bien recuerdo, donde dice la escritura que en los días de Noé los hombres comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Y que definitivamente ahí no se refiere a lo normal, porque si no dejaría de ser una señal, ¿verdad? De tal forma que cuando en los días de Noé se daban aquellas situaciones, nos encontramos la respuesta de donde Cam vio un mal ejemplo y que definitivamente él, pues, presionado, si podemos emplear esa palabra, o influenciado por una atmósfera tan fuerte de pecado, él abre puerta, como lo hizo de una forma semejante siglos atrás Adán, ya caído, por supuesto. No sé si me estoy dando a entender, mis amados, y Iván, creo que ya no pudiste enlazarte en la noche, pero ya te ubicaste. Ok. Y los hermanos de Zoom, ya hay varios más conectados, bienvenidos. Por favor, ahí me hacen una señal si hay alguna pregunta y me avisan de cabina para escuchar. Bueno. Ok, también mis hermanos en Facebook, yo voy a estar atento acá si ustedes tienen alguna pregunta o alguna aportación. Amén, seguimos adelante. Entonces dice Apocalipsis 17:5 que la gran Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, prácticamente es la entidad que en las regiones celestes caídas pudo incursionar a la tierra cuando Adán cae, y entonces las abominaciones entran a la tierra y es lo que Dios castiga en el diluvio en los días de Noé, ¿verdad? No sé si estoy bien ahí. Ok. Ahora, ya habiendo hecho el resumen, gracias a Dios, 13 minutitos creo que me tomé, nos encontramos que todo esto, disculpen, en la educación secular, sé que es mala educación escribir en rojo, pero lo que pasa es que yo quiero resaltar esto mucho, porque realmente en el nombre de Jesús es llamar la atención de todos los que, pues, el Señor me conceda el que puedan escuchar esta enseñanza, que estemos conscientes que todo el movimiento LGBTQ es abominable, pero lo tremendo es que a lo largo de la historia de la humanidad se infiltró. Desde que cae Adán hasta nuestros días, a pesar de que ya hubo un juicio sobre la tierra hecho con agua. A pesar de eso, y ayer incluso lo platicábamos por la pregunta que hizo una de nuestras hermanas, porque son entidades caídas que se vinieron a meter, según describe Génesis 6, con las hijas de los hombres. Se da una mezcla, Dios abomina las mezclas, y entonces incluso de ahí dan hijos a aquellas mujeres, hijas de los hombres, que resulta ser ya una mezcla genética, ¿verdad?
que también comentábamos un poquitito, era lo que pasaba en los días de Lot, donde claramente dice la Biblia que tanto grandes como pequeños querían, pedían, le demandaban a Lot la carne de los que parecían hombres, pero que en realidad eran ángeles. Ok, no me voy a ir para allá, pero pues ayer platicamos un poquitito. Ahora, cuando miramos Levítico 18:3, dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Esto nos permitió considerar que tanto Egipto como las naciones posteriores que instalaron reinos, léase el reino babilónico, medo-persa, Grecia, Roma y a los últimos días la mezcla, la unión entre Israel y algunas naciones, todos, como lo vimos ayer, prácticamente asimilaron por bueno el homosexualismo, que yo quisiera ampliar el espectro a lo que hoy se le llama a todas esas aberraciones sexuales como LGBTQ+. Canaán, recordemos que es la tierra que a Israel el Señor le dio, la tierra prometida, y fue sojuzgada y corrompida por Egipto y todos los reinos descritos en el libro de Daniel. Por eso fue que hicimos alusión a la estatua de Daniel. Y ayer miramos en una tabla semejante a esta cómo hay evidencias arqueológicas que muestran que tanto en Egipto, en Babilonia, en los persas, en Grecia y en Roma, todos vivieron el homosexualismo y lo tenían hasta cierto punto en alta estima. Porque incluso los egipcios, fíjate que mirábamos una, disculpa Génesis, es pintura donde estaban los manicuros, creo que se les llama, los que hacían pedicure y manicure. Eran frescos. Ok. Unas pinturas en Egipto que encontraron como que en el año 1960, parecen unos arqueólogos, y ahí están, fíjate vos, ahí están un par de macho menos, dijo aquel, ¿va? El asunto es que entonces encontramos en la palabra, con el favor del Espíritu Santo, revelación de lo que acontecería a lo largo de la humanidad y hasta antes de la humanidad, ¿va? Pero por otro lado, en la historia se constata lo que la Biblia del Señor había dejado escrito. Ahora, aquí yo nuevamente quisiera irme rápidamente a ver un poquitito más de eventos en la historia de la humanidad para poder avanzar y ver cómo es que la entidad espiritual caída, Babilonia, la madre de las rameras, envía espíritus inmundos que necesariamente tienen que tener una pista de aterrizaje para poder pegar. Ok, miremos esta tabla. Miren esto. Roma y Europa, altura de la Edad Media, más o menos entre el siglo V y X. Aquí dice, se mantiene el supuesto cristianismo, léase catolicismo, que no es cristianismo realmente, pero en los monasterios y conventos las prácticas homosexuales se practican con frecuencia. Miren desde cuándo. Surgen las llamadas adelfopoiesis, que eran hermanamientos entre dos hombres en iglesias católicas que se comprometen a vivir juntos, cuidarse de la enfermedad, repartir tareas y compartir riquezas. O sea, ya desde aquel momento, en este caso, Roma y Europa, pero puntualmente ahorita estamos viendo en el caso del catolicismo, desde aquel tiempo ya sus, ¿cómo sería? Clérigos, sacerdotes, algunos o quizás varios o muchos, ya tenían ese tipo de abominaciones adentro.
Luego se da que en el siglo XVIII y XVII, ya en Europa y América, la monarquía se vuelve más autoritaria y el monoteísmo crece, la sociedad es más intolerante a las prácticas homosexuales y estos son perseguidos, torturados e incluso se consideraba como un pecado y crimen ser homosexual. Yo creo que de todo esto es cierto, ¿verdad? Es un pecado abominable. Ahora, aquí yo quisiera hacer una observación, porque si alguien me escucha con un oído no circuncidado, podría decir que mi persona o nosotros, los cristianos, pretenderíamos hacer esos errores, y de ninguna manera. De ninguna manera nos corresponde a los hombres condenar a la gente, así sea que cometa esas cosas tan abominables. Estoy hablando en un sentido espiritual, ¿va? Porque ya si son crímenes, eso que lo juzgue la ley de los hombres. Pero ese tipo de desviación, nosotros tenemos que tener claro que es una abominación. Pero no nos corresponde a nosotros ya mandar a la gente al infierno, ¿va? Porque ese es asunto del Señor Dios Todopoderoso. En el siglo XVIII llega la Revolución Francesa. Esta trae consigo aires de libertad y de igualdad entre personas, y la homosexualidad se despenaliza en unos pocos países de Europa. Pero la ciencia empieza a preocuparse por el estudio de la homosexualidad, que para mí no fue una preocupación tal en cuanto a ver qué bueno se hacía, sino considero, dado que es una situación del mundo, que lo que querían era como justificar la desviación sexual, planteándola como una enfermedad y decir entonces, pobrecito, si lo que tienes es que está enfermo, ¿va? Ahora ya no es pecado ni crimen, se considera como enfermedad y comienzan las terapias como el electroshock y la lobotomía. Eso habría que investigar un poco qué más que es. Ahora, en Alemania aprueban en el siglo XIX, estamos hablando entonces de los años 1800 más o menos, se aprueba el artículo 175 del Código Penal que castiga la práctica homosexual. Y es a raíz de ese artículo de Alemania que se da el inicio al movimiento homosexual a favor de sus derechos. O sea, ponen el artículo para penalizar, y eso hace que se exacerbe, digamos, el ánimo de la gente de esa desviación, y entonces así surgen los primeros grupos organizados y logran eliminar el artículo 175 en Alemania. Incluso, pues dice esta noticia que surgen las primeras revistas y películas homosexuales, y en 1930 se realiza la primera cirugía de cambio de sexo a una persona a transexual. Ok. Para el año 1945 surge el segundo movimiento homosexual, ahora llamado homófilo, que intenta ir más allá de una práctica sexual a algo más relacionado al sentimiento del amor. Impresionante, porque esto se amarra un tanto con aquello que hablamos de las generaciones, ¿va? ¿Ya? Porque entonces ya ahí como que se va dando el caldo de cultivo para lo que vendría a ser la generación que promocionó paz y amor, supuestamente, ¿va? Y ahí se da yo diría que de alguna forma el boom para que entonces, a pesar de que en aquel momento se tenía el homosexualismo, etcétera, ese etcétera, me refiero al LGBTQ, como catalogado como una enfermedad, se empieza a dar ese mover de rebelión en el mundo y a abrir más campo, al punto que en 1969, puntualmente el 28 de junio, dice que en un antro, las personas travestis se encontraban en ese lugar, se opusieron a una pesquisa de la policía, pero a partir de esa fecha se da lugar a protestas para buscar su reconocimiento, y es esa fecha, el 28 de junio del siguiente año, donde da lugar la primera marcha del orgullo gay. Miren desde cuándo. En 1990, la Organización Mundial de la Salud
quite el homosexualismo de su lista de enfermedades. Hasta 1990 lo tenían catalogado como una enfermedad psicológica y es quitada. Luego, aquí yo quisiera, por favor, amados, que pongamos mucha atención con este dato. Es entre el año 1999 al 2001 donde los Países Bajos legalizan por primera vez el matrimonio gay y en Israel se le concede a una mujer la adopción del hijo de su pareja, quien también era mujer. O sea, en Israel también, ya para esa época, reconocen por bueno, aunque no sé si a la fecha, no me recuerdo si está a la fecha, que en Israel ya legalizaron el matrimonio que le llaman igualitario. Pero en ese momento les dieron el ok a un par de lesbianas para que adoptaran un niño. Iván. Perdón, pastor, fíjese que yo ayer estoy hablando precisamente de los pecados de Sodoma. Y hoy también me abrió más todavía, ¿verdad? Pero uno de los más fuertes fue todo lo que usted está hablando, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención que entre esos años aquel famoso cantante Freddie Mercury, Ajá, fue que él se declaró y se declaró, dejó, pero él fue como que el parteaguas para que todos los demás, o sea, a él lo usó el enemigo para que el, como un símbolo. como un símbolo, y como en ese tiempo él era uno de los cantantes más famosos, ¿no? Entonces lo utilizó el enemigo porque él no, o sea, cuando empezó a ser famoso, él tenía su mujer, pues su esposa, ¿va? O su novia, si mal no recuerdo, y después fue que se empezó a salir del closet, como se dice, ¿verdad? Sí. Pero él fue el que utilizó en el enemigo, hablando por lo de las generaciones que usted decía, ¿va? Y como a ese tipo era gente, pero un mundo de gente que lo seguían, ¿va? Sí, y fíjate que seguramente al vivir ese tipo de situaciones fue, como dice la palabra, cayendo en un abismo que después llamó a otro abismo, ¿va? Ajá. Y creería yo que el éxito musical que tuvo fue por una concesión de las tinieblas. Se entiende como por ejemplo de Santana, ¿va? Un drogadicto y con una vida muy desordenada, que parte o mucho de su música que pegó tanto fue porque él lograba oír un tipo de música que se la trasladaban del lado de las tinieblas, ¿va? Sí, es cierto. Entonces, bueno, gracias por la aportación e impresionante, ¿va? Ahora, aquí yo llamo la atención con esto, porque entonces cuando fui a revisar nuevamente, a estudiar lo que platicábamos ayer, me llamó la atención en el mapeo que se hizo, que es en los Países Bajos donde se da la primera legalización del matrimonio homosexual o igualitario. Y para, pues quizá algunos de ustedes tienen un acervo cultural amplio, pero tal vez algunos o muchos de nosotros no mucho, quiero contarles que se les llama Países Bajos a 12 provincias que nosotros en general las identificamos como Holanda, pero realmente Holanda es parte de esas 12 provincias que forman un reino todavía. Ellos todavía se rigen por una monarquía, donde hay un rey y un primer ministro. Pero quisiera, bueno, tal vez no leerles los nombres de las provincias que constituyen los Países Bajos, esas 12 de aquí, donde está Holanda septentrional y Holanda meridional. Acá en pantalla les pongo un mapa. Perdona, Ángeles, que otra vez con letra chiquita. Y si estoy bien, vamos a ver si me recuerdo yo un poquito de geografía. Aquí está, aquí lo vamos a ver adelante, aquí está Alemania y aquí está Bélgica. Solo por crecer un poquito en su acervo cultural, le cuento que se les llama Países Bajos porque la mayoría de estas 12 provincias o están a nivel del mar o están debajo del nivel del mar. Por eso les dicen así. No sé si podemos hacer un acercamiento con la cámara 2 para poder ver en el mapamundi dónde están los Países Bajos. Los Países Bajos están
acá, chiquitito, digamos, aquí está Francia, aquí está Alemania, aquí está Bélgica, y este pedacito de aquí, relativamente pequeño, incluso es, yo diría que igual o un poquito más pequeño que Guatemala. Aquí están los Países Bajos. ¿Perdón? Bueno, les decía que solo para que nos ubiquemos en el mapa, con esa idea que a mí un día me enseñaron, para ubicarnos en Europa. Aquí está la bota, Italia. Entonces, arriba de Italia está Suiza, aquí está Alemania, aquí está Bélgica y aquí está Francia. Los Países Bajos son esta tierra de acá, que en general nosotros les llamamos Holanda. La capital es Ámsterdam. Pero ojo con esto, porque eso es lo que a mí me dejó tan impresionado, porque estaba profetizado que precisamente en esta región de la tierra está La Haya. La Haya es el tribunal de justicia a nivel mundial, donde se litigan las naciones para resolver situaciones tan pesadas como el tener que acudir a un tribunal de esa, digamos, categoría, entre comillas. Por favor, eso que quede ahí en su mente ahorita, ese dato. Bueno, entonces, aquí están los Países Bajos, chiquitito, tan chiquitito quizás que es igual o más pequeño que nuestra Guatelinda. Ok. Esto es muy importante, porque acá les hacía yo la anotación, La Haya es la sede del gobierno de los Países Bajos, pero no su capital. Sin embargo, es la Corte Internacional de Justicia. Oigan esto. De justicia que es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. O sea que ahorita el conflicto entre Rusia y Ucrania, a la hora de querer emitir un juicio, ahí tiene que ganar. Sí, digamos que si ellos apelaran a arreglar las cosas, digamos. Arreglar, mira, ponerle que perdiera la guerra Rusia. Entonces, tendría que, como así es el mundo, pierden la guerra y entonces el que la gana impone sus demandas, ¿va? Pero tiene que haber algún intermediario, por decirlo así, ¿verdad? Alguien que emita un juicio y que, digamos, se emita justicia, y entonces ya establecen. Entonces, sí, si eso pasara, que yo no creo, pero si pasara, probablemente ellos se irían a ese tribunal, ¿va? Seguirían a La Haya. Ok. Ahora, le vamos a poner un poquito de pausa a esto, que es un tanto de ver un poquito de geografía. Aquí está la Haya, aquí está Ámsterdam, y todo esto son los Países Bajos, que en general la mayoría de nosotros lo identificamos solo como Holanda, ¿va? Sí, pues. Pero pongámosle pausa a eso un ratito, y luego van a ver por qué el énfasis de mi parte en este momento. Ok, volteamos la página, miremos acciones que pueden llevar a abominaciones. Aquí entramos, ángeles, en algún tanto, a que con el favor del Señor podamos ir hallando la respuesta a tu pregunta de ayer en el tema y la de Omar y quizá otras inquietudes, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo es que una persona puede caer en una abominación de estas? ¿Qué formas usa el enemigo? Ok, miremos esto. ¿Cómo vamos los hermanos de MIT? ¿Hay alguna aportación o pregunta? No. Todo clarísimo. Copiado, 10:4. Muy bien. Bueno, entonces Romanos 1:22. Ojo con esto. Aquí se habla de la idolatría al hombre por el hombre. Es necesario hacer este comentario. En ese tribunal, ellos sacan a Dios.
O sea, si hay un país o países, en este caso los Países Bajos, y yo me refería al país como un país que está en contra de los principios genuinos, es precisamente Holanda. Sí, cierto. En Holanda, ellos tienen un pensamiento tan humanista que, como le dijo el Señor a Pedro, cuando él le dice, apártate de mí, Satanás, le dice el Señor Jesús a Pedro, le dice después, porque tú estás pensando como los hombres. Entonces, cuando el hombre piensa conforme a su propia prudencia y no conforme a la base escritural, a la palabra de Dios, raya en lo diabólico o le abre puerta a lo diabólico. Entonces, oigan esto, y ahí primero Dios me doy a entender a qué me quiero referir. Dice Romanos 1:22, decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Entonces, cuando vemos el mapa, y creo que, déjenme ver si lo tengo aquí a mano, aquí está. Cuando nosotros vemos el mapeo de los países que le dieron el sí al matrimonio igualitario, nos encontramos precisamente que el primer o los primeros países en legalizar la abominación fueron los Países Bajos. ¿Por qué? Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Porque ellos piensan que el hombre se puede salvar por el hombre. De tal manera que aquí, primeramente, quisiera que veamos un aspecto. Aquí empezamos a encontrar las respuestas a la luz de la palabra de cómo es una sombra de parte del enemigo que está tratando de incursionar en contra de una persona o en contra de una sociedad a través de la idolatría, teniendo al hombre como Dios. Entonces, desde esta perspectiva, leamos los versos. Porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos. Entonces ayer Ángeles preguntaba de un conocido que tú tenías, de que su papá creo que fue violado y luego el hijo tendió también a la desviación. Y Omar preguntaba también que cómo es que una persona, si recuerdo bien la pregunta, cómo es que alguien que se ve normal, que alguien que tal vez no ha tenido esa lamentable situación de la violación, cómo es que puede caer en algo. Bueno, aquí empieza el Señor a darnos la respuesta. Una, cuando el hombre le da la espalda a Dios. Claro, llegando a extremos donde se ponen leyes. Por ejemplo, es tan peligroso para un país que digan ya no pueden orar, por ejemplo, en las escuelas. Que eso lo establecen como una ley. Están maldiciendo su tierra y le están abriendo puerta para que entonces este castigo les llegue a su sociedad. Entonces, por eso es de que cuando yo veo que los Países Bajos fueron los primeros en legalizar la iniquidad, ay, Dios mío, de lo poco que yo sé, porque no conozco ese país, desde hace años, no de 2, 3, 4 años, desde hace años, en Holanda, tienen a las prostitutas en vitrinas. Eso está desde los años, casi que de principio de los años 90, perdón, de los años 1900. ¿Desde 1900? Sí. Wow, sería interesante que de repente nos compartieras esa fuente. Vamos, no lo pongo en duda, pero sí, qué terrible va. Sí. Fíjate, va.
¿Por qué es que hay países como Holanda, como Canadá, donde el gobierno le ofrece a los drogadictos espacios donde ellos mismos les dan las drogas, donde ellos mismos les ponen las jeringas para que ahí ellos vayan y se inyecten? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que supuestamente siendo sabios cometan ese tipo de errores donde prácticamente a la gente le están ofreciendo un suicidio, digamos, lento? Sí. Porque cambiaron la gloria del Dios inmortal por una imagen del hombre mortal. Entonces, no me quisiera adelantar, pero sí dejar un asterisco ahorita, una llamadita, por las respuestas que yo sé que esto genera, este tema genera, o las preguntas que este tema genera. Cuando se da idolatría, y especialmente que lleva a una cosa exacerbada de idolatría, es bien peligroso, porque entonces puede venir como consecuencia una abominación. Ok, dejémoslo ahí y quiero seguir leyendo estos textos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Entonces, por eso yo les decía que cuando se resume en esas iniciales LGBTQ más, creo que así es eso, está incluido cuando la Biblia dice literalmente homosexualismo, o cuando la Biblia dice que las mujeres cambiaron sus relaciones naturales por otras contrarias a naturaleza, se está hablando de esto. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la hembra, fueron abrazados en el apetito los unos de los otros, cometiendo machos con machos la abominación. Anoté esta versión NTV-PB, un poco crudo el castellano, pero porque quiero, con el favor del Señor Espíritu Santo, ser muy específico. O sea, no estoy hablando de ninguna manera, ni mi persona, ni mucho menos los eruditos que hicieron esta Biblia, ¿verdad? Pero me quiero enfocar a eso. Dios hizo macho y hembra solamente, no hizo otra cosa Dios. Y cuando son entregados a ese tipo de abominaciones, una de las razones puede ser que entró una idolatría tal que ya definitivamente le dieron la espalda a Dios. Perdón, pastor. ¿Sí? Ámsterdam está en Holanda. Es la capital de los Países Bajos que encuentra esta Holanda. Está registrado que desde los años 1200 después de Cristo ya estaba esa práctica de exhibir a las prostitutas. Desde el año 1200 después. Wow. Qué terrible vos. Claro, alguien podría escucharnos y decir, ay, pero si hay en Chimaltenango, en esa su calle toda horrible, que bendecimos Chimaltenango y rogamos por las prostitutas para que se arrepientan. Amén. Y sí, es cierto, va, que no solo aquí, en la 18 calle, y bueno, como dijo Arjona, algunas así y otras que no se visten así, va, pero bueno, es otro rollo. El asunto es de que si bien ese mal ha estado a lo largo de toda la historia de la humanidad, hay lugares donde como Sodoma y Gomorra Dios se los dice a ellos. O sea, ellos no solo pecaban, sino que hasta eran desvergonzados, eran cínicos para pecar. ¿Verdad? Entonces, en el caso del comentario que hacemos en cuanto a lo que sucede en los Países Bajos, es que, bueno, no solo se nota que es una prostituta, sino que además, hasta de alguna manera dejan que se promocione. Ahí sí que claro y pelado. Tiene que cuidar, dice. Solo tiene que verificar que sean mayores de 18 años y es parte del trabajo de la policía cuidar. Ay, Dios mío. Fíjate. Ahora, ¿qué manda? Tenemos un comentario de Teti, no sé si se logra leer, amigo.
Uy, solo que tuviera mis lentes. Pero, ¿sí? Comentario turístico, de que en los Países Bajos es turístico por tener libertad de las prácticas sexuales y del uso de drogas. Wow, muchas gracias, Steffi. Yo como tengo un monitor acá, pero no es tan grande como quisiera, no logro leer, pero gracias. Y mire qué impresionante. Dice que en los Países Bajos le gusta mucho al turista porque pueden hacer cualquier tipo de práctica sexual con cualquier cantidad de drogas metidas. Sí, aquí dice también que nos hicieron, o sea, hay locales de homosexuales, ya no solo de prostitutas, ¿no? En esa calle. Ay, no, Dios mío. Wow, es que qué abominable, ¿va? Qué abominable. Ok, avancemos y tratemos de salir de eso porque yo sé que nos causa molestia y tristeza, ¿va? Ok. Entonces, una pregunta en Facebook, vamos a ver. De Henry, dice: bendiciones hermanos, buena noche. Según Daniel 11:37, si me ubicas el texto, pastor, por Daniel 12. hablando del anticristo, dice que no hará caso, ya me ubiqué, del amor de las mujeres. Podríamos decir que el anticristo será homosexual. Fíjate, amado hermano Henry, que esa perspectiva, algunos estudiosos la exponen así, por lo que literalmente tú anotaste que sí, así dice la Biblia, se entiende que podría ser con ese tipo de problema, ¿va? Sí. Oyedlo yo a mi apóstol, él lo ha comentado, sin embargo no lo ha dejado como sentado, que así necesariamente sea, pero sí también cuando nuestro apóstol ha hecho alguna alusión al versículo y a lo que algunos consideran, deja pues que probablemente así sea. Cabal, en 1912 fue que ya lo legalizaron, ¿sí? O sea, viene desde el año 1200, pero y en lo legalizan. 1912 lo legalizan ya para que inclusive sea un negocio. Bueno, es un negocio pues, pero pues, ya legal. Ya legal. Wow, ¿cómo pueden crecer esos niños? Bueno, esa sociedad. Ok. Ok, entonces aquí en Romanos 1:29 miramos que es la continuación de lo que el Señor explica en Romanos 1. ¿Sí me siguen? Amén. Del verso 26 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque en el 22 explica al Señor que le dieron la espalda a Dios, que siguieron, que levantaron ídolos, como por ejemplo el hombre, la idolatría al hombre por el hombre, y no solo eso, sino que dice claramente, imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Ya? Y ojo acá, porque entonces son imágenes. Entonces eso da un puntapié a tener que pensar en la Babilonia religiosa, Claro. que está llena de imágenes. Cuando uno mira Países Bajos, donde está el Tribunal de Justicia de Naciones Unidas, legalizando iniquidades, y mira uno su entorno con tantas abominaciones, que poquito nosotros hemos hablado y poco quizá conocemos de lo que pasa, entonces uno entiende a la luz de la palabra, sí pues, fueron entregados a eso. Ahora, lo que a mí me deja impresionado y que quisiera que todos tengamos conciencia de, como mencionábamos, un abismo lleva a otro abismo, es que dice ya en el verso 29 de Romanos 1, que estando atestados, es decir, llenos, topados de toda injusticia. Entonces, estando atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Se les viene causa de que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No conviene el LGBTQ. No conviene. No. No estoy bravo, solo me emociona. Esto yo quisiera que lo pudiéramos trasladar a toda la gente. Y especialmente en mi caso, pues me ocupa hablarle a los jóvenes y a los niños. Decirle, mira, amigo, no te conviene. ¿Por qué? Porque si el enemigo te atrapa en una abominación de esas y te lleva a cosas peores, de lo que te vas a llenar es de estas 20 y tantas cosas malas que se llenan las personas que viven en esa condición. Eso no lo digo yo, es que está aquí escrito. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí, este texto, ya no lo vamos a poder estudiar hoy por causa del tiempo, pero sí lo vamos a ver porque este texto nos da el puntapié a lo que en una tercera parte del tema hablaremos de cómo es que ellos no solo están mal, sino que quieren que otros estén igual o peor que ellos, porque dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ellos buscan que otros se vuelvan como ellos. ¿Cómo le llaman a esa acción? Génesis. El reclutamiento gay. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tanto? Ellos empezaron como una minoría, pero ahorita, oh, Dios mío, han logrado que muchas naciones aprueben esas cosas. Claro, también sabemos que uno de los propósitos de ni siquiera Naciones Unidas, sino los que están sobre las naciones, es precisamente que no haya más gente en la tierra. Entonces ellos están apoyando mucho a ese tipo de abominaciones porque les interesa precisamente que el hombre deje de multiplicarse, ¿va? Porque es más que obvio que dos lesbianas no pueden engendrar, ni dos homosexuales pueden concebir, ¿no? Eso es que sí, que se operó, sí, pero no se puede, es imposible, ¿verdad? Ahora, creo que nos quedan 8 minutos, Padre Santo. Perdón, no sé si, pastor, ¿sí? yo quería ¿Amén? mencionar, no sé, usted me corrige, yo veo que todo lo que dice acá desde el 29 en adelante es un camino hacia eso, ¿verdad? Sí, así es. Pero me llama la atención porque, por los jóvenes que usted decía, porque dice, y no obedecen a sus padres. O sea que como que eso, contextualizando donde dice, honra a tu padre y a tu madre, sí, para que se alarguen tus días en la tierra. sí. Entonces como que ahí podrías el enemigo, abrírsele una puerta al enemigo para los demás, no obedeciendo. Sí, ¿sabes qué? Creo que vamos mejor a ocupar estos 7 minutos para desglosar un poquito más tu aportación, porque ahorita tendríamos que entrar a ver el texto de Romanos 1, 23 y 24, ya viendo nuevamente la idolatría, pero en este caso ya no la del hombre por el hombre, sino la religiosa. Y no nos va a dar tiempo, y es importante. Pero también lo que vos decís es muy importante. Mira pues, ¿por qué? Bueno, según Romanos 1, 20, ¿qué es donde aparece la desobediencia a los padres? 1:30. Entonces fíjate pues, Romanos 1, 30. Entonces resulta que hay un hijo que quiere ser parte del movimiento LGTB+. Y sus padres le dicen, no es correcto, sos hombre o eres mujer. Bueno, entonces viene él y se deshonra a él. Y al deshonrar a sus padres, fíjense con esto por favor. El principio escritural dice que el que honra padre y madre, se le alargan los días, ¿cierto? Sí. Va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí entran ellos en el juego de las tinieblas, jugando en la cancha del diablo, o sea, van a perder.
Porque entonces ellos deshonran a sus padres y como consecuencia, si la Biblia dice que el que honra a padre y madre se le alargan los días, ¿qué es lo que pasa? Se le acortan los días. Facilito. Les da sida, Ujú. Cierto. les da gonorrea o cualquier otro tipo de enfermedad que los puede llevar a la muerte. Y de ahí que uno mira casos tan tristes de jovencitos y que seguramente no publican datos de niños que ya estarán resultando con SIDA, pero no porque lo tuvieron como una enfermedad hereditaria, que yo no sé si un niño puede ser contagiado de esa forma. Sí, sí puede. Sí se puede. La mamá se lo puede Ajá. trasladar en el vientre. Wow. Sí, pues ahí, digamos, ok, ya nos metimos otro rollo, ¿va? Pero a lo que me quiero referir es que entonces ahí es donde uno entiende por qué se han venido dando enfermedades, y me refiero puntualmente de tipo por desórdenes sexuales, que matan a la gente, porque el enemigo conoce la Biblia. Sabe de Dios. La paga del pecado es muerte. El que deshonra a sus padres acorta sus días, el que los honra los alarga, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Estamos hablando desde esta perspectiva en cuanto al origen del homosexualismo, pero pues también cabe recordar, ¿va? Que no seamos rebeldes, que seamos obedientes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que quien sea obediente a sus padres, Dios le alarga sus días y en todo lo que emprenda, dice, le irá bien. Ujú. Amén. Tremendo. No sé, sí, Perdón, sí. pastor. En ese mismo versículo, pero en la versión Reina Valera 1909, dice inventores de males, desobedientes a los padres, pero inventores de males, y esa palabra males viene de poneros. Ah, wow. Inventores de poneros. Inventores de poneros. Qué terrible. ¿Qué manda? ¿Hay alguna aportación en MIT? Inven- Por WhatsApp. A ver. Perfecto. Hermana Ángeles, que nos diga ahí. Ah, ya. Ah, ok. Ah, gracias. Dice hermano Francisco Toj. Buenas noches. Respecto al tema, me sorprende leer respecto al país de Corea del Norte que la población desconoce este tipo de género. Incluso cuando los norcoreanos se encuentran con turistas gay, a menudo piensan que es una situación bastante divertida. Diría yo, no hay homofobia en ningún norcoreano. Fíjate, perdón, aquí continúa. Voy a seguir leyendo tu comentario y tratar de llegar a la pregunta. Solo quiero hacer una observación. Los homosexuales nos dicen a los que somos normales que somos homofóbicos, pero también están equivocados hasta en el uso del castellano, porque el homofóbico está en contra del hombre. Entonces nosotros no estamos en contra del hombre. Ellos son los que están en contra del hombre, porque siendo hombres se rechazan a sí mismos. Realmente los homofóbicos son ellos, ¿verdad? Ok. De acuerdo a estudios, los norcoreanos no comprenden ese tipo de comportamiento en los extranjeros debido al desconocimiento total de lo homosexual. Testimonios variados evidencian que la mayoría de la población norcoreana desconoce la existencia de una orientación sexual distinta a la heterosexual. Ok, mi consulta sería, ¿será que si las personas no tuvieran conocimiento de esto, no serían afectadas? ¿O por el conocimiento de sus antepasados? Ok, espero comprender la pregunta. ¿Las personas que no tienen conocimiento de esto no serán afectadas? Yo diría que sí, porque hay una entidad espiritual, la gran ramera, que desde que Dios puso al hombre, a Adán, para que cuidara la embajada celestial, trató de incursionar y le envió un emisario, Satanás, para hacerlo caer. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento,
perece su pueblo. Entonces, una persona ignorante, como tú lo expones, como esta sociedad norcoreana, no es que por ignorarlo ellos van a ser invulnerables. Tal vez, digamos, de la influencia del mundo. Quizás ahí se puedan hacer un poco el quite. Pero como esto, el asunto es que nosotros podamos darnos cuenta que no surgió en el hombre ni siquiera. Esto surgió en las regiones celestes, porque la Biblia dice que la gran ramera es la madre de todas las abominaciones. Entonces, amado hermano, no dejan de ser vulnerables, ¿va? Yo creería, para ir aterrizando con esto ya la respuesta y el tema de alguna manera, que el principio es que el hombre sin Dios es nada. Jesús lo dijo, sin mí nada sois. Entonces lo terrible es que la gente sin Cristo, como sabemos, está perdida, sin esperanza. Pero eso está malo. Pero está peor cuando, además de no querer aceptar al Señor, se oponen a que se hable del Señor y se ponen leyes que cierran al Evangelio la entrada. Entonces ahí prácticamente legalizan lo malo y le dan la espalda a lo bueno. Y por eso leíamos en el libro de Romanos que llega un punto donde Dios mismo los entrega a mentes depravadas, que ellos, creyendo que eran sabios, se convirtieron en gente tonta. Creo que alguna versión dice torpe, ¿va? Amén. Amados, el tiempo se terminó. Según yo, estamos ya sobre 2 minutos. Bueno, mientras aquellos están ocupados viendo algo. Pero no sé si hay alguna aportación o alguna pregunta más. Hermanos de MIT. Va, le pones volumen y así yo muteo para que no haga el feedback. Todavía no oigo. Un momentito, solo un momentito, Tefi. Ay, se fue mi monitor, pero si por lo menos la pudiera oír. Ahí sí le escuchas tú. Híjola. Ahora la oigo. ¿Te oímos, Steffi? ¿Me escuchas? Sí. Ay, no te escucho, pero vos sí me escuchas. Solo recalcando que nuestro parámetro tiene que ser la Biblia y que ese es nuestro parámetro de bien o mal, porque en el mundo estas sociedades de las que estás hablando son las reconocidas como las que respetan más leyes, las más desarrolladas, las más educadas, tienen, se puede decir, menores porcentajes de analfabetismo, de desarrollo económico en general, pero al final, ¿de qué sirve todo eso si esa sabiduría se aleja de Dios, verdad? Entonces, solo recalcar que nosotros, sea la edad que sea que tengamos, es importante entender que el parámetro de si algo es bueno o malo está en la cabeza, no en criterios humanos. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, Steffi, por la aportación y subrayar eso, que así es definitivamente. Sin Dios nada somos, hermanos. Y es tan importante que también los padres de familia tengamos en el corazón y en nuestra mente el escrito está. Porque, ¿qué hace un papá que tal vez no fue de muchas letras en lo secular? Y resulta que su hijo empieza a ir a la universidad, le empiezan a vender ese tipo de ideas en el mundo. ¿Y cómo le dice el papá? Si el hijo llega con datos científicos, estadísticas, etcétera, con la Biblia. Fácil. Génesis dice que Dios hizo solo hombre o mujer. Punto. ¿Va? Escrito está. Romanos 1 y que se lean todo el capítulo.
Porque Dios a la gente que rechaza al Señor y por ende sus principios bíblicos, va a vivir con una mente reprobada y va a terminar condenándose al degenerarse a sí misma. No sé si hay alguien más en Meet. ¿No? Ah, ok. Entonces tal vez sería bueno mutear la pantalla para que no me haga feedback o que no haga eco. Bueno, de Facebook, amados, muchas gracias por haber estado acá con nosotros también en línea. La pregunta de Henry ya la contestamos y creo que fue la única. Bueno, y acá, no sé si hay alguna última pregunta o aportación. Hay un montón. Ok, está bien. Hermanos, todos, quiero agradecerles por habernos acompañado esta noche también y especialmente invitarles el próximo lunes, si Dios nos lo permite, si Dios nos lo concede y Él así quiere hacerlo, estaremos abordando una tercera parte de este tema tan importante. Tendremos que hablar de considerando que la idolatría se puede convertir como en un receptor para una situación de lo abominable, tenemos que ver también ya no solo la idolatría hacia el hombre, sino la religiosa, y luego tenemos que platicar también del bombardeo que se está dando a través de la televisión, el cine, etcétera, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber, uno, discernir y desenmascarar las obras de las tinieblas, dice la palabra. Pero la otra es, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Verdad? Amén. Por hoy creo que hemos estado, por la gracia del Señor, bendecidos compartiendo la palabra. Gracias a todos nuevamente y hacemos una oración para quedar despedidos. Señor, muchas gracias por esta noche tan hermosa, porque tú estás, Señor, con nosotros y esto entonces hace que para nosotros sea algo hermoso, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que tú certifiques la misma en nuestros corazones, que nos libres de todo mal, que nos libres de todo ataque de las tinieblas. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que no recibimos ningún espíritu de venganza ni de contragolpe y que nosotros que te amamos, Señor, creemos que tu sangre rociada está sobre nosotros y es señal para que toda cosa inmunda pase de largo y no nos afecte. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y donceles